Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Soy Normal. Ya estamos en el episodio 7. Sé que no parece mucho, pero para mí ha sido muchísimo. Es el episodio 7 de la temporada 1, que es la temporada de la fe, y estoy bien emocionado, de verdad. Es una emoción muy particular porque la persona que estoy a punto de presentarles me vio nacer. Me vio nacer y es un personaje que tengo muchas formas de presentarlo. Pero antes que nada quiero que sepan que pocas personas admiro de cerca, o sea, personas cercanas a mi vida que admiro, que valoro, que sigo, que respeto. Y pues con ustedes, Gabriel Millar. Gracias, Chris. Y literal, sí lo conozco desde que nació. Desde que nací, tal Y no cual. solamente eso, sino que tengo muchos recuerdos tuyos de niño. Órale. Cristian era muy curioso de niño. Bueno, sigue siendo, ¿no? Por eso le puso No Soy Normal a su Sí. programa. Pero era un niño muy despierto y tengo muchas frases que tú decías de pequeñito y de repente me acuerdo y digo, ay, así decía Cristian. Que está cañón. Pero Ya, ¿cómo han pasado los años? no me hables de eso. Sí, Pero gracias, Chris, por tenerme aquí, la verdad, y por expresarte así de mí, te lo agradezco. gracias a Muchas ti. gracias. De verdad Qué lindo. es un honor y tuve que pensar un tema especial porque sé que no puedo usar cualquier tipo de tema contigo ¿Cómo porque tengo que crees? aprovecharte, exprimirte lo más que pueda. Eh, es un tema que de verdad lo tenía muy guardado y no sabía como con quién sacar el tema, ¿no? Y de verdad Dios me puso tu nombre en mi corazón, en mi mente, porque sé que el tema que vamos a tocar hoy es un tema que perfectamente lo vas a hablar como pez en el agua, hablando del tema, porque el título es Los mares de la fe, ya que estamos en todo este rollo de la fe, que es el tema central, dividido en 10 episodios. Y bueno, como creyente y como seres espirituales, que hoy en día escucho mucho que dicen, ¿no? Hoy me considero una persona espiritual, ¿no? Pues claro, o sea, es tu configuración. Eres un ser espiritual porque Dios te hizo espiritual y luego te manifestó en este cuerpo. Y sé que es complicadísimo entenderlo, pero lo estamos experimentando. Es algo que vivimos. Y es algo que es cotidiano. O sea, ser un ser espiritual y un ser híbrido, es decir, con una mente, un cerebro, un cuerpo, pero al mismo tiempo un espíritu que trasciende y que Dios en algún momento nos pensó a ti, a mí, a la humanidad, se me hace bien complicado entender como un creyente, y valga, somos creyentes los dos, cómo navegar en los mares de la fe. Porque me doy cuenta que, metafóricamente hablando del mar, es que vivimos en los mares de Dios. O sea, no podemos huir de los mares de Dios. Yo sé que a ti te encantan las películas de ciencia ficción, de hecho te lo aprendí mucho a ti desde chiquito y sé que Matrix es de tus películas también favoritas. Así es. Y bueno, creo que estamos en el Matrix de Dios. O sea, estamos en su universo, en su creación, en los mares de Dios, ¿no? Sí, de hecho, cuando salió la película de Matrix, yo vi la primera, ya Sí. después como que dio un giro diferente. Ujú, Pero en la ujú. primera película de Matrix, yo la estaba viendo la primera vez y estaba como todo traduciéndolo al cristianismo, ¿no? O sea, Cañón. cuando la gente está viviendo como una realidad fabricada que no es la realidad. O Así sea, no es. están viendo cómo está el mundo realmente destruido, gobernado por unas máquinas diabólicas, Sí, ¿verdad? sí, 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 Y sí. tienen todo una, o sea, están viendo acá digitalmente en su cabeza un mundo como si estuviera normal, pero es un Wow. engaño. Y cuando desconectan a Neo, ¿sí? Llega un Claro. momento en que lo desconectan y entonces ve cómo está la realidad y sale de esa como incubadora, Sí, ¿sí? Es como totalmente. un nacimiento, ¿no? Y entonces se da cuenta de cómo está realmente. Y pensé, así nos pasa cuando conocemos a Cristo por primera Totalmente. vez, o sea, como que, o sea, esa película que veíamos prefabricada, de repente se nos abren los ojos y te das cuenta Wow. de cómo está el mundo, cómo están las cosas realmente, ¿no? Es totalmente cierto. Yo tenía 15 años cuando vi la película porque me acuerdo que estaba en Canadá y cuando salí de ver la película me empecé a brincar las bardas de las casas como si fuera Neo porque me sentía que brincaba así.
Gracias a Dios no hubo un accidente, pero me acuerdo perfectamente y ese momento para mí fue épico. Cuando le dan la pastilla azul o la pastilla roja, no me acuerdo cuál de las dos era la que lo llevaba al despertar, pero cuando despierta y se da cuenta que todo esto era como una ilusión en su mente, ¿no? Proyectada en su mente. Ujú. Y bueno, no está nada mal, o sea, la película realmente sí habla de trasfondos espirituales. Creo que el evangelio es totalmente eso y si decimos así, la pastilla es la palabra de Dios, o sea, es lo que te abre los ojos, ¿no? A esta realidad, a estos mares de Dios. Y regresando un poco a la metáfora del mar, precisamente es eso, o sea, como creyente es necesario que profundicemos, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos lleva a profundizar. Y es como si te pones un tanque de oxígeno y unos gogles y tú ya estás listo para profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Y en su amor y en todos estos misterios de Dios. Y es padrísimo porque es como cuando estás viendo corales y estás todo enamorado de los pececitos, los colores y wow, qué padre, y la marea te mueve, y ahí vas fluyendo, pero luego vas bajando y cada vez se va haciendo una vida más diferente, o sea, es como un abismo, por decirlo así. Y no lo digo Ujú. en mala onda, o sea, no lo digo negativamente, simplemente es algo desconocido. Es un abismo donde hay vida, pero una vida diferente a la que yo estoy acostumbrado de ver. Y me pasa mucho cuando quiero profundizar espiritualmente con Dios, que estoy tratando de navegar, bueno, de nadar, o no sé cómo digo, ¿cómo se Bucearte. dice? ¿Bucear? Sí, bucear en las profundidades de Dios. Hay un punto en donde ya espiritualmente y en mis capacidades, metafóricamente, hasta es tanta la presión que hay que hasta como que se me truenan los gogles espirituales, como que se truenan y de repente ya me quedo sin oxígeno y ya quiero salir otra vez a la superficie, pero sé que las profundidades son reales y lo he estado experimentando. Y quiero preguntarte a ti que por cierto tengo que decirles que fue mi pastor toda mi infancia. Él literalmente fue el pastor que me vio incubar mi fe en Cristo. Es el pastor que también me llamaba la atención cada vagancia y cada cosa que pasaba en la Lo cual era iglesia. frecuente, por Así cierto. es, así es, pero eso lo veremos en otro podcast. Y bueno, es mi tío, es hermano de mi papá, fue mi pastor, pero sigue siendo mi pastor también en un sentido familiar y hermandad, ¿no? O sea, finalmente eres un líder para mí también. Y eres un teólogo, de los teólogos más, eh, ¿cómo lo diré? Más profundos, de los teólogos que realmente se clavan la palabra de Dios y profundiza. Eras ateo, entonces creo que es algo que ya nos contarás, pero ¿cómo, cómo manejas tú profundizar y cómo de repente también te das cuenta que tienes que salir a la superficie, que sigue siendo el mar de Dios, pero la superficie es algo ya más cotidiano, o sea, pagar cuentas, que la casa, que la luz, que los compromisos, que las relaciones interfamiliares, tus sueños, mis sueños. ¿Cómo llevar esa vida de la profundidad espiritual, pero al mismo tiempo algo tan básico como vivir, ¿no? Esa es mi pregunta. Ok, déjame ver si puedo expresarlo. Am, Creo que cuando hablas de profundizar, te refieres como cuando te metes ahí en la presencia de Dios y te alimentas de la palabra de Dios y estás en el espíritu, bueno, y estás teniendo una comunión con Dios, tal vez tu tiempo, como llamamos el tiempo devocional, Así cosas es. así. Sí, Am, y creo yo que y luego como que sales a la superficie, ¿no? En un sentido porque exacto. pues empieza tu día y sales al trabajo y tienes que ver cuestiones del banco y ese tipo de cosas. A eso es a lo que te Totalmente. refieres, ¿verdad? Exactamente. En un Ujú. sentido cotidiano y de la vida cotidiana, valga la redundancia, sí. O sea, un momento que tienes con Dios espiritual y luego cómo llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Porque sí me pasa a mí mucho que estoy teniendo un momento con Dios muy íntimo, pero luego ya se termina mi momento y ya entraron las llamadas, ya entraron los WhatsApps, ya entraron los mails, las citas. Y la verdad es que no me siento muchas veces, la mayoría de las veces, no me siento en la misma frecuencia en la que inicié mi día.
Y ese es mi tema, que a veces quiero ser ese cristiano que entra a una junta de negocios o que está en una situación complicada de alguna diferencia o algo, y quiero ser ese cristiano que quiere entrar flotando a la oficina y pues no puedo porque ya estoy ya invadido de pensamientos y de temas cotidianos de mi vida, ¿no? Eso es un punto, y luego ahorita tocamos otro sobre, teológicamente hablando, la palabra de Dios, ¿no? Pero primero es eso. Bueno, la verdad es que cuando nacemos por primera vez en Cristo, o sea, nuestra naturaleza cambia, o sea, literalmente, o sea, se nos da una nueva naturaleza. Sí. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es en 2 Corintios 5:17. Y es muy conocido. Y tenemos una nueva naturaleza, pero es una naturaleza a la que hay que adaptarnos. Okay. Porque todavía tenemos la naturaleza anterior, solo que ahora en el interior de nuestro ser hay una nueva naturaleza. Nuestro espíritu ha despertado después de estar como dormido, digamos así, y tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza no es algo que porque la tenemos ya automáticamente sabemos cómo movernos en ella. O sea, tenemos que aprender. Ya. Es como cuando aprendes a nadar o aprendes a bucear o lo que sea. Pero en este caso tú ya tienes la naturaleza. Es como si fueras un ser del mar. Sí. Sí. Pero porque tienes esa nueva naturaleza, como si fueras una ballena o un mamífero, ¿verdad? Que de todas formas tiene que tomar aire al salir a la superficie. Buena metáfora. Pero tu naturaleza ya es la naturaleza. Ya no eres un ser extraño en el fondo del mar. O sea, pudiera ser un mamífero como ballena o algún tipo de esos, ¿no? Sí. Pero tienes que aprender a pasar más tiempo ahí, a estar más tiempo en la profundidad. Y eso es un proceso. O sea, no sucede de un día para otro. Muchas veces tardamos años en poder como mantener un nivel de profundidad con Dios, mantener incluso nuestro tiempo con Dios. Digo, a veces en una semana, no sé, lo hacemos un par de días o 3 días o 4 y luego un día ya no. Sí. Y entonces eso nos retrasa un poquito en nuestra adaptación a la nueva naturaleza. ¿Sí? Fíjate que sí. Me pasa muy seguido y lo vivo, ¿no? Como que estoy queriendo tener mi momento con Dios, pero luego al mismo tiempo como que hago un switch y ya me meto a todos los temas cotidianos. Y me encanta lo que dices porque sí es un proceso, o sea, ser creyente es un proceso que no se termina. De hecho, me estoy dando cuenta que no lo voy a terminar hasta que ya deje de funcionar mi cuerpo y ya, digamos, ya no requiera de la fe, ¿no? O sea, hoy en día estoy orgulloso de decir que eso es un ser cristiano. O sea, un cristiano es alguien que sabe y está consciente que está en un proceso y que estás buscando, o sea, la clave es buscar a Dios. Porque me doy cuenta, hablando de los mares de Dios y del Matrix, es que, a ver, estamos en la creación de Dios. Y me he dado cuenta que a través del tiempo, filósofos, pensadores que leemos sus libros y que sabemos de ellos, gente muy pensante, ganó esa sabiduría por observar la creación. O sea, muchas personas han llegado a tener momentos y pensamientos extremadamente sabios por observar, digamos que como una parte del rostro de Dios, que es su creación, ¿no? O sea, contemplar la creación de Dios. Y eso es, de alguna manera, es profundizar, que mientras estamos hablando tú y yo, estamos en un planeta que está rotando a quién sabe cuántos kilómetros por hora, perfectamente alineado al sol, a una sana distancia para que haya vida y podamos hablar, ¿no? Y estar aquí haciendo esto, ¿sabes? Eso me refiero también a como profundizar cosas muy, muy, muy cañonas que están presentes, pero al mismo tiempo en lo cotidiano, ¿no? Y eso es parte creo que de ser un cristiano. O sea, creo que yo como cristiano me he dado cuenta que Dios siempre está ahí. O sea, la puerta del cuarto siempre está abierta. Siempre. Yo soy el que a veces me quiero salir del cuarto, que ni me termino saliendo porque no me puedo salir del cuarto. O sea, como decía creo que era Salomón, ¿no? O David, y decía, ¿dónde puedo ir de tu presencia? O sea, si me voy a lo más profundo del mar, ahí vas a estar. Si me voy a los cielos, ahí vas a estar. Entonces, de alguna manera estoy tratando de encontrar una brújula que me dé como un norte para ser este creyente que esté lleno del Espíritu de Dios,
pero que también pueda abordar la vida cotidiana como un ser humano, pues, como lo que soy, ¿no? ¿Cómo recomendarías tú o cómo has llevado tu vida como pastor y como teólogo y como líder, profundizando en estas cosas tan hermosas de Dios, pero al mismo tiempo la vida de un ser humano, de un pastor que tiene su propia vida, su esposa, su familia? O sea, ¿cómo lo llevas, no? La verdad, ya en estos últimos años es como algo muy natural. Ok. Al principio sí, tal vez me sentía un poquito como con una ambigüedad, ¿no? Como sintiéndome en dos canales a la vez. Ándale, Como que cada exactamente. vez que estaba en oración o estudiando la Biblia o predicando o enseñando o aconsejando, pues estaba como en el ámbito de Dios, pero si estaba en un lugar como, no sé, yendo al banco a tramitar algo, ¿no? Ándale, En una dependencia de gobierno o algo, ándale. como que estaba en otro ambiente, en otra atmósfera, pero con el paso de los años eso ha ido disminuyendo, la verdad. Ok. O sea, porque cada vez soy más consciente de estar en la presencia de Dios donde quiera que estoy. Obviamente, supongo que eso viene del hecho de poder como profundizar con Él, pasando sobre todo en mi caso, el inicio del día. Hay gente que lo hace al final del día, pero en mi caso yo al principio del día siempre me levanto para buscar a Dios, es lo primero. Ok. O sea, tengo un tiempo con Él, paso un buen rato ahí orando, cantándole, que a Dios es el único que le gusta cómo canto, por eso nomás canto ahí. Sí. Entonces no nos va a cantar hoy. No, Sorry. para nada. Pero porque la única persona en el universo a la que le gusta cómo canto es Dios. Yeah. Todo, incluyendo mi familia. Entonces paso un tiempo cantándole, leyendo su palabra, orando, buscándolo a Él, insistiendo en buscarlo a Él por Él y no nada más por lo que me puede dar. Claro. Esa es una batalla, ¿eh? No es Sí. tan sencillo. Sí. Pero yo le digo, Señor, enséñame a buscarte a ti por quien tú eres, no por lo Amén. que tú me puedes dar. Sí. Y bueno, con el paso de los años he podido como lograr un poquito más, de tal manera que cuando salgo de allí y estoy haciendo algo muy práctico, que hago la vida práctica, ¿no? Me levanto y saco al perico y le doy de comer y apago las luces y a veces barro un poquito allí y Sí. cosas así, pero siento que al hacer esto estoy como en la presencia de Dios, no 100%. sin mistificarlo ni nada, siento que estoy en la presencia de Dios. Me ayudó mucho un libro que ya tiene muchos años, es de un monje que se Órale. llamaba el hermano Lorenzo, Ok. que se llama La práctica de la presencia de Dios. Es un libro que tiene siglos. Y él Órale. era un monje que trabajaba en la cocina del monasterio y él aprendió a estar como lavando los platos y en las diferentes actividades y pensando en Dios y hablando con Dios y haciendo toda su Ahí vida está. normal con Dios. Ahora, no todos los trabajos se pueden hacer así. Me O sea, queda si claro. tu trabajo es como un poquito más mecánico, lo puedes hacer porque puedes desconectar tu mente. Si tú estás Operando una grúa. Sí, o gestionando un negocio o algo, pues no puedes, ¿verdad? Pero en la medida en que tú haces a Dios partícipe de tus actividades normales, hasta donde puedes hacerlo y a veces no se puede, pues es muy hermoso, ¿no? Incluso Wow. en el entretenimiento, para mí el entretenimiento es importante. O sea, cuando estoy súper cansado, abrumado, pues me gusta como entretenerme, ¿no? Claro. Y aún en el entretenimiento a veces estoy pensando estoy como hablando con él y le digo, ay, qué chido estuvo eso, ¿no? Qué Sí. padre, o híjole, eso estuvo horrendo, ¿no, señor? Sí. No, cosas así, como Sí. que ya se hace parte de tu vida diaria, cotidiana y todo, hasta donde se puede. Obviamente Sí. a veces estás tan concentrado en algo, estás haciendo cuentas o estás gestionando algo o estás haciendo una base de datos o lo que sea que requiere de todo tu enfoque, de toda tu concentración, pues bueno, por un tiempo estás ahí y Dios está a tu lado y está ahí junto a ti y aunque tú no estés tan consciente de Él, no pasa nada porque el momento en que tu actividad termina, pues tú vuelves a buscarlo, ¿no? Así es. Tal vez en la noche y no tiene nada de malo si ves una serie o ves un programa, lo Claro. que sea, ¿verdad? Pero antes de dormir hablas con Él y te encomiendas a Él, encomiendas tu noche. Y si despiertas en la noche, estás pensando en Él. O sea, llega un momento en que Él invade, por usar esa palabra un poco agresiva, pero Él Sí. invade tu vida, Sí, claro. tus horas, todo. Sí. Fíjate que te entiendo perfectamente porque yo lo hago así. O sea, al principio me parecía un poco como hasta yo mismo decía, o sea,
estoy hablando solo o qué estoy haciendo, ¿no? O sea, me estoy invitando a mi amigo imaginario, ¿no? Pero no, o sea, me doy cuenta que de verdad es eso que te platicaba, que siento que la habitación siempre está abierta, la puerta siempre está abierta con Dios. Y algo que te quiero confesar mucho, que me encanta, que me conecta mucho con Dios, que es como mi guilty pleasure, es que los viveros. O sea, de repente cuando puedo voy a un vivero o al Bosque de los Colomos, por ejemplo, que me encanta ir a caminar y yo admiro mucho la creación. O sea, para mí el tema de la creación y el cosmos y cómo Dios creó vida de una manera tan ordenada y procesada. O sea, todo tiene un proceso. O sea, el hecho de que haya vida no es como que nada más apareció así ya. O sea, hubo a nivel celular, a nivel microscópico, hay vida. Entonces, cuando veo una planta, cuando veo o un animal extraño o otra vez estaba viendo una araña que tiene un diseño de verdad impresionante, unos colores que decía Dios. Yo admiro mucho a Dios por su creatividad, por la manera en que Dios se expresa. Es como que creo que es como a mí me enamora. Es como alguien que quizás le encanta la comida, pues te enamoran con los aromas, ¿no? Los sabores. Te encanta el arte, pues me enamoras visualmente con lo que veo, ¿no? Y a mí Dios me enamora mucho por el tema de lo visual. Y eso me lleva a profundizar muchas cosas. Y últimamente lo que hago es eso, qué curioso. O sea, yo cuando me voy a dormir, también veo una serie y todo, estoy clavadísimo en la serie y luego ya como que cambio de switch y me pongo a leer algo o leo un versículo o algo y duermo con el versículo y digo, Señor, aquí estás conmigo, estoy en tu presencia, estoy dentro así digo, Señor, estoy dentro de tu Matrix, ¿no? O sea, estoy en tu Matrix y gracias por darme la oportunidad de vivir y de experimentarte, ¿no? Porque estar vivo es un regalo, o sea, lo veo claramente, o sea, Dios es Dios y se la pasa dando. Tan es así que bueno, sabemos el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Quién es Cristo? Que esto me lleva a lo siguiente. Si quieres, perdón, Sí, ¿puedes mantener ese pensamiento ahí? sí, 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 Es que ahorita que decías de la naturaleza, a mi esposa Jessie y a mí sí. nos encanta ver documentales. Ok. O sea, es una de las bendiciones del cable, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, nos encanta, nos fascina ver documentales de la naturaleza. Yeah. Y los vemos juntos y los disfrutamos muchísimo y aprendemos cosas. Y hoy hay documentales pues como muy bien hechos, ¿no? Claro. Además Más con una cinematográficos, fotografía, ¿no? sí, Sí. impresionante, ¿no? Y entonces vemos cosas que decimos, wow, qué asombroso, ¿no? Ujú. Criaturas que no te imaginarías que tienen esas capacidades de Totalmente. camuflajearse o de defenderse o de engañar a sus Sí, depredadores. a las presas, ajá, Impresionante, ajá. ¿no? Sí, sí, Y, sí, y- sí, y nos sí. encanta. Y siempre que vemos un documental de estos de la naturaleza, siempre el comentario es, wow, ¿qué onda con Dios? O sea, qué Sí, creatividad, qué onda con Dios, o sea, cómo hace las cosas, con cuánta diversidad, variedad, riqueza, sí, colorido, funcionalidad, ¿no? Y 100%. ese tipo de cosas es fantástico, la verdad. Y es una parte importante de nuestras vidas, es algo que disfrutamos mucho, disfrutamos salir a la naturaleza, ver el cielo estrellado y en esos momentos siempre, cosa que era muy diferente antes de que yo conociera a Cristo, en esos momentos es como estar absorto en Dios, es casi, no lo quiero mistificar, pero es casi como una especie de adoración Claro. en la que No, sí estás es. como Contemplando y reconociendo adorando. la grandeza de Dios y diciendo, Sí. wow, Señor, eres fantástico, eres increíble, ¿no? A mí, te lo tengo que confesar, a mí me llena muchas veces más eso que incluso una oración acá muy pensada y programada. O sea, hay momentos donde yo estoy, no sé, me ha tocado estar en la playa, en el mar, que no hay una sola luz, ni siquiera luz de fogata y se ve toda la bóveda celestial y el simplemente hecho de adorar a Dios por su creación y por quién es Él y su creatividad me llena. O sea, sí me doy cuenta que mi espíritu se conecta y me encanta eso, me encanta saber que Dios lo va llevando a niveles porque podemos conocer a Dios a través de la creación, ¿no? Pero conocer el corazón de Dios ya es otra cosa. Bueno, de Y, hecho, por eso me fascina a mí el Salmo 19, ¿no? ok, Que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento sí, anuncia la obra de sus manos. Un día declara a otro día
y una noche a otra noche declara sabiduría. Me encanta. Sí. Porque está hablando, o sea, Es poéticamente. poesía, me encanta. Poéticamente está Sí. hablando de cómo la naturaleza proclama la existencia Sí. y la creatividad de Dios, ¿no? 100%. Y me encanta. Y eso es como el lugar donde la naturaleza y la palabra de Dios se juntan. Sí. Porque necesitamos ambos. O sea, la revelación de la naturaleza no es suficiente para que nosotros podamos conocer a Dios. Como dice Exacto. Pablo en Romanos 1, sí conocemos cosas acerca de Él, ¿no? Su eternidad, su creatividad, Amén, su poderío, ¿no? Pero hay muchas cosas que no podemos conocer por la naturaleza y que la palabra de Dios es esa otra naturaleza Exactamente. en la cual podemos entender a Dios. El Salmo 19 es un ejemplo perfecto de esto porque la primera parte del Salmo habla de la creación y de los cielos y dice que describe los cielos y luego dice, y la joya de los cielos, no lo dice así, pero da a entender que la joya de los cielos es el sol, Ya. del cual nadie se puede esconder. Y luego empieza a hablar de la palabra de Dios y dice que si el sol es como el centro del universo físico, la palabra de Dios es el centro del universo espiritual. Wow. Y todo en el mismo Salmo 19. A partir de allí, de esos versículos, entonces empieza a hablar de cómo la ley de Dios y la instrucción de Dios ilumina su corazón, como el sol, la naturaleza, y es esa perfecta conjugación de la revelación en la naturaleza Sí. y la revelación en su palabra. Se mezclan perfecto, ¿no? Como que hay un punto donde ya se unen de una manera muy única. De hecho, hablando de la palabra de Dios y sabiendo que eres un gran teólogo y que te apasiona esto, hablando de profundizar, ¿no? Me apasiona saber que la palabra de Dios está divinamente orquestada para presentarnos a Cristo. Y me encanta porque hace poco lo descubrí, la palabra cristofanía. Y está muy cañón cómo Cristo está en gran parte de toda la palabra de Dios, está como tras el telón, como que nada más se asoma la silueta, pero no se asoma, o sea, no sale del telón a presentarse hasta cuando se presenta en carne y hueso. Y voy a profundizar, agárrense. He estado estudiando, he estado descubriendo incluso cómo, y me encantaría que me aclararas esto porque es una duda que ahorita me acaba de venir a la mente. Estuve investigando y dicen que en el hebreo, al principio en el Génesis, donde dice que al principio de todas las cosas, hay una palabra en hebreo que si la separas por los puros símbolos, habla sobre todo el evangelio de Cristo. Es decir, es una palabra que ahorita no me acuerdo el nombre, pero lo que quiero comentarte es, misteriosamente me está intrigando y me está encantando profundizar que Cristo está en toda la palabra. Y eso es algo que me tiene ahorita muy apasionado porque a veces la Biblia la separamos, ¿no? De hecho, a mí, y te lo digo, o sea, para mí, poderme meter en la palabra de Dios y poderla traer a mi vida ha sido todo un tema de fe. Porque incluso hay partes de la palabra donde digo, ¿esto es ficción? ¿O qué se metió? ¿O qué le pasó? ¿O qué se tomó? Porque bueno, en ese entonces no estaban los chocongos, ¿verdad? Pero qué trip tuvo este personaje que Dios le reveló cosas tan tridimensionales, quintudimensionales. Y todo esto te lo digo porque me encanta que todo se encapsula en la palabra de Dios. Y es algo que no te lo terminas. Es un río de vida que no se acaba. Sí, no, definitivamente. Es una de las maravillas cotidianas de la vida cristiana, que tú puedes leer la Biblia y pasar por un lugar y pasar otra vez y siempre descubrir algo nuevo, como nuevas capas, como cuando los arqueólogos abren una excavación y luego pasan a un nivel y luego escarban más y llegan a otro nivel. Qué buena manera de... Y sí. eso me sucede muchísimo y a todo mundo, yo creo, cuando leemos la palabra de Dios. Yo tengo la costumbre desde hace muchos años, por ejemplo, de no importa lo que yo lea en la Biblia, siempre leo además un salmo diario. Son 150 salmos, entonces si lees un salmo diario, pues lees como cada medio año lo vuelves a leer. Ajá. A los 6 meses. Y yo vuelvo a empezar.
Y lo he hecho por años. Y alguien pensaría que eso pudiera ser aburrido, que ya te lo sabes. Y no, para nada. O sea, cada vez que vuelvo a pasar por determinado lugar, determinado salmo, descubro cosas nuevas. Y eso se me hace impresionante. Se me hace algo sobrenatural que no sucede con ningún otro tipo de lectura, ¿no? Porque la palabra de Dios es así. Claro. Y sí es cierto que ahora que lo dices, el salmo puede ser como el traje de buzo que te vas a poner para profundizar, ¿no? O sea, como porque sí, un salmo te lleva a profundizar en Dios, ¿no? Y en la gracia, en el amor de Dios y en las pruebas, ¿no? Sí, bueno, y otra cosa también es tener como ayuda. Sí. Tú dijiste hace rato que soy un teólogo. La verdad no lo soy. O sea, no tengo estudios formales de teología. Lo que sé de Dios, pues es lo que yo he aprendido por mi propia cuenta, ¿no? De hecho, en el Instituto Palabra de Vida, donde doy clases, precisamente doy salmos. Yo soy el único que no tiene título, ¿verdad? Les digo que yo soy el único que soy hechizo. Pero bueno, tengo 46 años de conocer a Cristo y pues algo se me ha pegado. No, y eres lírico, pues al final es algo que es una pasión. Exactamente, soy lírico. Eso me ha ayudado pues a conocer algo de Dios, ni mucho menos pienso que conozco lo suficiente, pero pues también leo. O sea, leo a autores que son eruditos, que ellos sí son teólogos. Sí. Los leo. Leo comentarios, me encanta leer comentarios de la Biblia. Un buen comentario te ayuda a entender y a descubrir cosas. Entonces, no todo lo descubro yo. Claro. O sea, pero a leer a otras personas, a leer a verdaderos teólogos, comentaristas de la Biblia, eruditos, pues eso ayuda muchísimo. Te alimenta. No es un ejercicio como frívolo de académico, sino realmente es como conocer cosas que te ayudan a entender. Te ayudan a entender el significado de las escrituras, 100%. ¿no? O sea, porque va a haber gente que te va a decir, es que, como decías tú, en el hebreo aquí esta palabra tiene esta riqueza, ¿no? Y entonces, wow, pues eso yo no lo pude haber sabido por mí mismo. Claro. Pero lo aprendí de alguien más. Sí. Y entonces, si tú estás abierto si tienes maestros, si estás en algún instituto, en alguna escuela bíblica, pues eso te enriquece, ¿no? No somos islas, como decía. ¿Quién decía eso? Se lo escuché a Tomás Merton, pero no viene de él. Pero bueno, nadie es una isla. Siempre nos necesitamos unos autos para completar nuestra experiencia de Dios. Así es. Por eso es que vivimos en comunidad, por eso es que somos parte de congregaciones, de iglesias. Así es. No podemos ser como solitarios porque necesitamos el input de la gente a nuestro alrededor para 100%. Completar nuestro cuadro de Dios. 100%. Y fíjate que me encanta verte, o sea, escucharte apasionado, porque qué curioso, o sea, que es como casi una sátira, ¿no? Que estás tan apasionado, tan inmerso en Dios, tienes un amor tan entregado a Él que pues diste tu vida en todos los sentidos a Dios y pensar que eras ateo. Pensar Qué vergüenza. Qué grueso, de verdad se me hace algo impresionante porque creo que hay un testimonio increíble que me encantaría que nos compartieras porque, pues de verdad, hablando del Matrix, ¿no? Y de la pastillita y todo eso, o sea, despertaste en algo que de hecho ni siquiera buscabas. Es algo que más bien creo que lo negabas o me gustaría como entenderte un poco más esa transición porque siento que se parece mucho a algo que le pasó a Pablo. O sea, de alguna manera, ¿sí me explico? Guardando las proporciones. Guardando las proporciones, pero me refiero a ese momento donde, digamos, metafóricamente tú vas a Damasco, tú vas a una misión y Dios se cruza en tu camino, ¿no? Y te tumba del caballo, pues. Que no fue tan dramático así visualmente. Ajá. La verdad es que yo sí, y es la verdad y me da vergüenza admitirlo, pero yo era muy ateo. Y era un ateo convencido. Okay. O sea, no era un rollo así de como hay ateos. Sí, está de moda. Sí, no. La verdad, digo, qué vergüenza, pero yo era un ateo hecho y derecho. De hecho, en mis clases yo estuve un tiempo con los maristas. Órale. Y en la preparatoria nos daban clases de religión. Y entonces yo siempre echaba a perder la clase y siempre salía con algo de que eso no puede ser. Sí, claro. Como negando lo que estaba diciendo el seminarista que nos daba la clase. Cuando finalmente un día me dijo, mira, Millar, o sea, tienes 100, pero no te vuelvas a parar en mi clase. O sea, no me dejas dar la clase, contradices todo lo que digo y a veces ni siquiera sé cómo contestarte. Bueno. Y de ese tipo era la situación. Yo
mi religión era la ciencia. Okay. Yo quería ser científico, eso era mi rollo, ¿no? Y la verdad es que Dios tuvo que actuar mucho en mi vida. Estaban orando mis papás y mis hermanos que ya se habían convertido, estaban orando por mí. Sí. Yo era muy, muy, muy difícil. ¿Sí? Okay. Me acuerdo que una vez mi papá me decía, ay, mira, acabo de leer en la Biblia cuando Josué detuvo el sol y la luna, ¿no? Para terminar la batalla. Yo dije, papá, por favor, ¿qué dices? Ajá. O sea, para eso... empezar, pues ahí lo que se detuvo no fue el sol ni la luna, sino la tierra. Es la que gira sobre su eje. Le dije, y si tú paras la tierra de ir a 40,000 kilómetros por hora y la detienes, pues la energía acumulada ahí en eso, o sea, lo hubiera desbaratado el planeta y tendríamos otro cinturón de asteroides, ¿no? Wow. Porque tú no puedes frenar eso. En fin. Y claro, mi papá, pobre, o sea, volteaba con los ojos al cielo y decía, pues le daba algo ahí. Sí. Pero la verdad, cuando yo conocí a Cristo, no fue porque nadie me convenció con un razonamiento, sino que realmente Dios empezó a tratar conmigo. Me empezó a humillar en un sentido, me empezó a ir mal en la carrera, cosa que nunca me había pasado en la vida. Me empezó a ir mal, empecé a tener muchos problemas y en mi necesidad, y siendo que estaban orando mucho por mí, un día, por cierto, fue un 2 de noviembre, Día de Muertos. Wow, 1979. No tuvo nada de espectacular, simplemente me arrodillé por primera vez en mi vida y le dije, Señor, si tú existes, quiero conocerte. Y esa sencilla oración fue todo. Al siguiente día, yo no sabía qué, pero me sentía un poquito diferente. Y empecé a sentir hambre por leer la Biblia. Al principio no la entendí, la leí un par de veces, no la entendí, pero fue algo muy soberano de Dios. Él cambió algo en mi corazón. Wow. Y a partir de ahí me volví loco por Jesús. Y la gente dijo que me había vuelto loca. Ajá. O sea, mis compañeros en la universidad y todo, pero bueno. No, pues está impresionante eso. Sí, no fue un camino de Damasco así con una visión. Yo nunca vi a Jesús, pero creo que lo vi por primera vez en las Escrituras. O sea, no lo conocía. Sí, a eso me refería porque, a ver, como científico, y pues te conozco, y de hecho hay muchas cosas que yo te he aprendido y sé la fijación científica que tenías. De hecho, me acuerdo del cuarto que tenías con las estrellas, los planetas colgando y tenías un mapa estelar y yo entraba a tu cuarto y me acuerdo que para mí era Disneylandia, o sea, me fascina. Y se me hace increíble que ahora no solamente sabes de ciencia, sino ves a Dios en la ciencia y sabes que Dios, o sea, la ciencia es como, ¿cómo te diré? Como una canción de Dios. O sea, es parte de Dios, es algo que Él quiere que tú escuches, que tú veas, que tú sientas, porque al final también somos ciencia y hay una ciencia en esto. Claro que la hay y Dios la creó. Y se me hace increíble que ahora no solamente, fíjate, o sea, Dios te dio como el gusto, pero lo elevó a la milésima potencia, porque ahora ya lo puedes ahora disfrutar hasta como un regalo de Dios. Y se me hace increíble eso. Claro. Y qué bueno, o sea, que al final es un proceso. Sé que no tuviste esa visión que se apareció Cristo en tu vida así de una manera, digamos, espectacular, física, ¿no? Así, ajá. Exacto. Pero bueno, al final creo que lo que realmente importa, y con esto quiero como aterrizar el tema, es, hablando de Pablo, que es uno de los personajes que para mí favoritos, porque es alguien con quien yo me conecto, porque él conoció a Cristo igual que yo, por medio de la fe. Y me encanta eso. Porque yo tampoco tenía un encuentro con Cristo así, de que me tumbó del caballo y me quedé ciego. No, la verdad no. Pero sí he tenido el mismo proceso que tuvo Pablo. Igual que tú, igual que mis papás, igual que los creyentes. O sea, me doy cuenta que realmente lo importante es el proceso y dejarte moldear por el proceso con Dios, que tengas la iniciativa de buscar a Dios y que eso sea natural en ti, que creo que es donde te das cuenta que el Espíritu Santo sí vive en ti, porque es un hambre que te da, no te la inventas. Y creo que Pablo vivió eso, porque lo estábamos platicando tú y yo hace ratito, o sea, la gente pensaría, no, bueno, pues que si a mí un día se me aparece Jesús así, no, pues yo dejo esto y cambio mi vida. No es cierto, o sea, no es cierto. ¿Cuántos milagros no hemos vivido? ¿Cuántos milagros no han pasado? Mi hijo Elías, el último hijo que tengo, fue un milagro que esté vivo. Todo apuntaba para que muriera, todo. Y sí hubo un momento impresionante, como un clímax
en mi vida espiritual, pero no me quedé ahí. Tuve un bajonzote también, pero busco a Dios en mis subidas y mis bajadas. O sea, no quiere decir que mi vida cambió por tener una experiencia sobrenatural, ¿no? Y creo que eso es algo que admiro mucho, que hablando de las profundidades de los mares, pues es padre tener una profundidad, pero también salir a flote, ¿no? Y tener esta vida cotidiana y buscar a Dios. ¿Y qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre las personas que normalmente buscan y dicen, si a mí Dios se me aparece ahorita, voy a dejar esto, ¿no? Y voy a cambiar mi vida, sabiendo que en el fondo tú y yo sabemos que aunque se les apareciera así, no cambiarán sus vidas, porque eso no es lo que te cambia, lo que te cambia es el proceso. Sí, y que abras tu corazón totalmente a Él, ¿no? Exactamente. Sí, claro, mucha gente piensa que porque va a haber un milagro, entonces que si viera, más bien, que si viera un milagro, entonces creería en Dios. Y Jesucristo les dijo en el Evangelio, ¿no? Ustedes no creen si no ven milagros, ¿no? Claro. Y muchos de ellos vieron los milagros y de todas formas no creyeron, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues no, que gloria a Dios por los milagros, porque los necesitamos. Así es. Pero no necesariamente la gente conoce a Dios porque presencia un milagro, ¿no? Así es. Realmente tiene que haber algo que abres en tu corazón para de veras necesitas abrir tu corazón a Dios. Sí. Yo no sé cómo en mi propio caso mi corazón se abrió, sé que Él lo influyó, sé que en un momento dado me hizo sentir el vacío de no tenerlo, sé que en un momento dado Él pues puso algo, sentí un hueco en mi corazón y en un momento de o sea, sí te polarizó, o sea, te mostró como que está hueco, ¿no? O sea, como que hay un vacío. Sí te lo mostró. Sí, primero me quebrantó y eso yo creo que es lo más hermoso del universo, ¿no? Necesitamos el quebranto. O sea, sí, estoy de acuerdo sucedieron cosas que me quebrantaron, que me quitaron la autoconfianza, la arrogancia, la soberbia, un poquito. Wow. Lo suficiente como para abrir el corazón y decirle a Jesús, pues si estás allí, yo pensaba, si realmente existes, pues debes ser alguien súper increíble, maravilloso, ¿no? Uh-huh. No lo que yo he escuchado como en la religión tradicional, sino algo mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Y fue lo que realmente descubrí en su palabra, que realmente Jesús es impresionantemente, wow, o sea, no sé, increíble, ¿no? Maravilloso. Wow. Y eso, pues, eso me ha transformado la vida, ¿no? Claro. Y tú hablabas de Pablo, pues Pablo fue también una transformación impresionante, ¿no? De ser un perseguidor de Cristo a ser un proclamador, de Cristo. Es impresionante la vida de Pablo, el proceso de fe. Y me encanta cómo se abre como un libro, o sea, cuando habla sobre su pecado y cómo lucha con su carne y cómo él está consciente de que tiene una carne, pero también tiene un espíritu, y cómo vivir en el espíritu, lo que le implicaba, ¿no? Ser líder de las iglesias, o sea, la vida de un pastor, ¿no? Y bueno, sé que me encantaría tener más tiempo para seguir profundizando en estos mares, pero me gustaría aterrizar el tema preguntándote como pastor, como líder de una iglesia, como alguien que influye, como alguien que su vida ha sido un testimonio, que tiene un hambre por Dios y que esa hambre sabes que nunca se te va a acabar en esta condición humana de fe. ¿Qué recomiendas o cómo quiero encontrar mis palabras? Como iglesia, ¿qué es lo que tú recomiendas que hagamos los creyentes que tenemos mucha hambre por Dios, que tenemos incluso curiosidad por Dios? ¿Y cómo recomiendas a la iglesia cristiana en estos tiempos de ahorita que estamos viviendo, cómo puede ser un instrumento para no solamente nosotros seguir alimentándonos más de la gracia de Dios y conocer más a Cristo, sino también ser un instrumento para compartir eso a otras personas? Porque los tiempos son muy diferentes. Cuando eras ateo, cuando Dios tocó tu vida en el 79, cuando te hincaste y recibiste a Cristo, pues era otra época, tecnológicamente era otro rollo. ¿Y cómo lo ves ahorita? O sea, porque hay un despertar espiritual, sé que lo vemos, ¿no? La gente tiene mucha hambre espiritual. Hay muchos movimientos espirituales actualmente. ¿Qué recomiendas a la iglesia cristiana que tome acción sobre esto? Bueno, es una
como pastores siempre es como una lucha poder animar a tu congregación a que comparta su fe. O sea, podemos predicar mensajes y mensajes y mensajes y vas a lograr que algunas personas empiecen a compartir su fe, pero siempre es un poquito un reto, ¿no? Un estira y afloja, porque no es tan fácil. Así Creo es. que tu vida necesita ser ese testimonio de que tú haces eso y tú compartes, ¿no? Sí. Con los demás. Eso es algo que yo he hecho en los últimos años. O sea, aprovechar cualquier oportunidad para hablar de Cristo con el chofer del Uber, con quien se deje, ¿verdad? Así es. Y creo que si tú lo encarnas es más fácil que la congregación lo pueda Wow. hacer. Si tú lo encarnas. Así es. Si nada más es una predicación teórica y tú realmente como pastor o líder no lo estás practicando, pues va a ser más difícil. Entonces, tienes que hallar la manera y además orar mucho por ello y hallar la manera de poder despertar en las personas esa misma hambre de compartir a Cristo que tú estás viviendo. Así si es. tú no la estás viviendo, no importa lo que digas. Esta es una actuación. Ajá, sí. no lo vas a sí. lograr. Sí. Siempre es un poquito de batalla ahí. Sí. Porque, bueno, nuestras vidas están inmersas en lo nuestro, ¿no? Así es. Somos una generación o vivimos en una época egocéntrica y es difícil como lograr que las personas se abran y busquen y traigan a la gente, ¿no? Sí. Pero sucede, está sucediendo en muchos lugares. Así es. La verdad es que sí estamos viviendo en tiempos donde la gente tiene más valor para compartir su fe. Así es. Sí lo tiene. Y aquí está, no soy normal. Sí, y por muchos medios, ¿no? Como los podcasts y bueno, por todos lados. Hay una apertura a compartir más la fe, ¿no? 100%. Entonces, creo que vivimos en tiempos muy, muy increíbles. Cuando nosotros empezamos aquí en Guadalajara, la verdad, muy poca gente conocía a Cristo. Ya. Y hoy yo hago un experimento que no tiene valor estadístico porque es muy pequeña la muestra, pero cada vez que yo me subo a un Uber, que es bastante, le pregunto al chofer del Uber, oye, ¿tienes algún amigo cristiano o algún familiar cristiano o has ido a una iglesia cristiana? Y la verdad, muy pocas veces me ha tocado a alguien que no tiene ni amigos cristianos, ni parientes cristianos o que jamás ha ido a una iglesia cristiana. O sea, la verdad es que la mayoría me dicen, sí, tengo un compañero, tengo un amigo, tengo un compañero de trabajo, mi hermana, mi tío, sí, fui a la iglesia de un amigo. O sea, la verdad no es significativo estadísticamente, pero por lo menos experiencialmente de cómo era antes. Claro. O sea, la verdad, la gente en esta ciudad está escuchando de Cristo. Sí, sí lo siento, sí lo veo. Sí lo veo y me da gusto porque es algo que puedes compartir, ¿no? Como ahorita yo contigo, o sea, creo que como dijiste, la fe no la puedes vivir solo. O sea, una vida de fe la tienes que estar compartiendo con otras personas y es increíble poderla compartir, ¿no? Y pues bueno, gracias. Gracias por tu tiempo, de verdad. Quiero aprovechar a hacer también un paréntesis, que no, cuando te presenté no comenté esto, pero Gabriel es pastor de Palabra de Vida. Palabra de Vida es una iglesia en la cual yo crecí desde chiquito. Fui de la primera generación de los niños, sí, literalmente. De hecho, era yo y el hijo de el americano, hombre, Ryan. Y lo que les quiero decir es que es una iglesia hermana de la iglesia en la que yo me congrego y de verdad es increíble poder tener esta oportunidad, ¿no? Y lo digo porque también quiero que la gente que escuche esto sepa que representas una iglesia que amo, que está en todo mi corazón y que también hay otra iglesia aquí en Guadalajara que se llama La Iglesia y que la gente sepa que hay muchas iglesias en Guadalajara que activamente están expresando su fe por Dios, su hambre por conocer más de Jesús. Me encanta saber, y esto me lo llevo de verdad yo como al corazón, saber que un personaje como tú, con todo lo que has vivido, todo lo que sabes, todo lo que enseñas, todavía tienes hambre como si fueras un bebé. Y eso me encanta y te lo admiro y me lo compartes mucho y como tu sobrino, pero también como un ser humano que conoce a alguien que quiere y que admira. Me encanta saber que no se te acaba el hambre. No. O sea, eso es, creo que es clave para llevar una vida cristiana al día, ¿no?
Entonces, pues gracias, de verdad, tío. Te Al quiero contrario, muchísimo. gracias, Cristian. Yo también te Gracias. quiero mucho. Gracias. A todo Dios te dar. bendiga. Gracias por la invitación y felicidades por Muchas este gracias. proyecto, lo que estás haciendo, en verdad. Sí, Y por tu valentía y abrir tu corazón. sí, Se me hace muchas increíble. gracias. Eres una bendición. Yeah. Tú y Andreita son Gracias. una gran bendición. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón. A todos los que nos escucharon, los que vieron esto, de verdad, compártanlo. Si hicieron clic con algo de lo que platicamos aquí, si sentiste algo, compartiste algo, escríbenos. Simplemente comparte algo que te hizo sentido y que sea un día de bendición para ti. Y gracias por escuchar y ver No Soy Normal. Nos vemos. Bye.